Tras transmigrar, obtuve un tesoro que me permite reproducir infinitamente todo lo que he experimentado en cada una de mis vidas anteriores, convirtiéndolo en experiencias simuladas y renaciendo de nuevo al comienzo de la historia, el momento en que transmigré por primera vez a este mundo. Al principio, desconocía la existencia de este tesoro. En mi primera vida, debido a repetidos fracasos en los exámenes imperiales, me convertí en un erudito de baja categoría, me casé, tuve hijos y viví una vida normal hasta mi lecho de muerte, cuando desperté el tesoro, Wansen, que me condujo a mi segunda vida. Tras descubrir este tesoro engañoso, dejé de conformarme con la mediocridad. Aprovechando los logros de mi vida anterior, ascendí al puesto de gran tutor del reino de Taixuan, convirtiéndome en una figura muy respetada en todo el reino. Justo cuando pensaba que mi segunda vida continuaría así. Sorprendentemente, descubrieron que había cultivadores en este mundo. Un día, dos cultivadores llegaron repentinamente a Bodugangia del reino de Taixuan. De su conversación, se supo que alguna vez fueron buenos hermanos, pero que ahora se habían enemistado por una técnica de cultivo. También revelaron un dato crucial: este lugar era una zona prohibida, razón por la cual no había cultivadores. Kou-Hon, quien estaba siendo perseguido, huyó a este lugar porque quería usar los bastones mortales producidos por los mortales para lidiar con su buen hermano y así tener la oportunidad de sobrevivir. Entonces, sin decir una palabra, Kou-Hon destruyó la ciudad Xuanjing. La mansión de mi gran tutor, naturalmente, tampoco se salvó. Después de que todo volviera a la calma, yo, que afortunadamente había escapado de la calamidad, emergí de las ruinas. Al despertar y encontrar la ciudad Xuanjing envuelta en llamas, supe que menos de una persona entre 100 había sobrevivido a esta catástrofe. Entonces, rompí a reír, con la mente llena de preguntas: ¿cómo podría haber cultivadores en este mundo? Desde que me convertí en oficial, ordené una búsqueda exhaustiva de cualquier rastro de ellos, pero en cualquier dirección, este, oeste, sur o norte, no encontramos ni un solo rastro de cultivador. Nunca imaginé que ese día, cuando me había dado por vencido y ya era viejo, me los volvería a encontrar. Revisé mi equipo para asegurarme de que estuviera completamente cargado. Estaba listo para regresar en cualquier momento. Sin embargo, decidí no usarlo por ahora. En cambio, durante la reconstrucción de la ciudad de Xuanjing, ordené a todas las tropas que continuaran buscando el paradero de esos dos cultivadores. ¿Pero hasta qué? Han pasado varios meses, y la ciudad de Xuanjing ha sido completamente reconstruida. Los dos cultivadores siguen desaparecidos, pero puedo deducir aproximadamente que provienen del abismo del vacío oriental, lo cual coincide con mis expectativas. Siendo así, no hay nada que temer. Inmediatamente activé el anillo del eco de la verdad. En un instante, regresé a mi juventud cuando transmigré por primera vez. El sistema también presentó el proceso de cómo me convertí en gran tutor en mi vida anterior. Sin embargo, tras finalizar la simulación, podía elegir una recompensa o renunciar a ella para acelerar la carga del anillo de la verdad en esta vida. Al observar las opciones que ofrecía el sistema, las consideré seriamente. Primero, las opciones 1 y 2 serían útiles para los cultivadores, pero desafortunadamente, solo era un mortal en mi vida anterior. Considerando todo, seguí eligiendo la opción 4, que era la más segura. No uses recompensas para acelerar la carga del anillo de la verdad, ya que cargarlo no solo es para mi función de eco, también consume progreso de carga para protegerme cuando estoy en peligro. Por eso sobreviví a los ataques de los cultivadores en mi vida anterior. Luego revisé mi panel personal, y el progreso de carga había alcanzado el 30%. Aunque mi edad biológica es de 20 años, habiendo vivido hasta los 30, mi edad mental ya es de 166 años, con un máximo de 1056 años. La llamada edad mental es la capacidad de previsión que la mente puede soportar después de acumular demasiados recuerdos. Si la carga es demasiado pesada, aplastará el alma, y cuanto mayor sea la capacidad mental, mayor será el límite superior. Para mí, nada de esto importa. Mientras pueda emprender el camino de la cultivación, todo estará bien. Mi objetivo en esta vida es aprender los secretos de la cultivación de esos dos cultivadores dentro de 50 años. Ellos lo saben todo y los estoy consolando. Si tuviera la oportunidad de estudiar armas y pólvora, quizás la clave sería la fuerza primordial mencionada por Kou-Hon. Como vinieron del vacío oriental, podía enviar gente a investigar las profundidades del vacío. Lo peor para un informante es no tener un objetivo. En mi vida anterior, como mortal, no pude llegar más alto. Incluso con una mujer hermosa como la emperatriz viuda a mi lado, seguía sintiéndome vacío y perdido después de un tiempo. Ahora que me he encontrado con los ociosos, naturalmente tengo un nuevo objetivo. El ocio y la inmortalidad son inevitables. Tras acumular experiencia con ambos estilos, opté por la ciencia y conseguí fácilmente el puesto de erudito más importante. Luego, al igual que en mi vida anterior, decidí convertirme en funcionario de Bengxian. Rápidamente sometí a todos los funcionarios de Bengxian y comencé a promoverlos y cultivarlos. Al igual que en mi vida anterior, era feliz. Pasaron 5 años así, y encontré un sustituto para el rey Colmillo de Lobo. El futuro emperador debía designar a un nuevo lugarteniente que se hiciera pasar por un don nadie y atacara la mansión del príncipe Colmillo de Lobo. Fingí ir al rescate, pero en realidad debía colaborar con ellos para matar al príncipe Colmillo de Lobo. Al mismo tiempo, un doble intento me impuso y conseguí el control de la mansión del príncipe Colmillo de Lobo en secreto. En el 9º año, el falso príncipe Colmillo de Lobo y la estudiante universitaria eran en realidad la nieta Lin Ying. En realidad, yo era quien se había casado con la princesa e incluso había manipulado su palabra. Hasta el 20º año, convertí al hijo del falso príncipe Colmillo de Lobo, que en realidad era mi propio hijo y esposa, en el verdadero. Yo mismo fui nombrado de nuevo gran tutor y limpié el mundo. Pronto, en el 35º año, establecí el campamento Fangxian de la falsa injusticia e hice un descubrimiento. Según sus observaciones, cada 15 años, la niebla de la falsa injusticia se disipaba y en ese momento, la luz brillaba desde el fondo de la injusticia. Con telescopios, descubrieron diversos paisajes, como las ondulantes montañas de las 100.000 montañas y magníficos edificios.
Oculto en su interior se encontraba un pequeño estanque en una llanura, habitado por no menos de 1 millón de personas, y rodeado por una ciudad celestial bañada por una luz rosada, con varios inmortales volando entre ellos. Al oír esto, mi expresión era de lo sabía. Parecía que Kouhon y Dao Xuanzi habían surgido del vacío. Entonces pregunté si habían encontrado la forma de bajar, pero mis subordinados dijeron que no. Habían probado varios métodos, pero al llegar a cierta profundidad, una ráfaga repentina de viento los destrozaba, incluso con armadura más resistente. Al oír esto, respiré aliviado y le hice señas para que bajara. Parecía que solo podíamos esperar a que Kouhon y Dao Xuanzi unieran fuerzas. Así pasaron 50 años. Ese día, Kouhon y Dao Xuanzi reaparecieron sobre la ciudad de Xuanjing. Pero esta vez, antes de que pudieran siquiera empezar a luchar, les dispararon todo tipo de armas y cañones emboscados. Sin duda, estas armas mortales eran ineficaces contra ellos. Kouhon bloqueó el fuego. Tras ser alcanzado por la bala, sintió mucha curiosidad por aquello, así que tomó un arma de fuego y la estudió con detenimiento. Tras observarla, quedó asombrado. Nunca imaginó que los mortales de ese desolado lugar pudieran desarrollar un arma mecánica tan poderosa. Por desgracia, esta cosa solo era efectiva entre mortales. Para los antiguos, no eran más que un montón de problemas inútiles. Al principio, Kouhon se mostraba algo reacio a usar a los mortales allí, pero como el otro bando había dado el primer paso, no podía ser culpado. Después de que Kouhon usara el campamento del dragón de fuego para robar magia en la ciudad Xuanjing, se sorprendió al descubrir que, aunque las casas fueron destruidas, ningún soldado mortal murió. En ese momento, Dao Xuanzi finalmente habló. Recordamos que estas armas estaban empapadas en sangre de mortales. Tras el contacto, se cubrirán de sangre y la magia del bastón se debilitará. Dao Xuanzi se dio cuenta de que los habían engañado. Obviamente, alguien había llegado desde la oscuridad. Los dos también eran decisivos, conociendo los fantasmas de este lugar, se prepararon de inmediato para irse. Pero justo entonces, una voz resonó en sus oídos. Si se van ahora, la noticia de que han adquirido la técnica se difundirá por todo el mundo del ocio. Las expresiones de Dao Xuanzi y Kouhon cambiaron drásticamente. ¿Quién es esta persona? Claramente, solo ellos dos conocían esta técnica. En ese momento, innumerables balas de cañón los atacaron. Kouhon decidió contraatacar de inmediato. Pero Xuanzi se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente le ordenó a Kouhon que esquivara. Al explotar las balas, la sangre de innumerables mortales se convirtió en una lluvia de sangre y cayó al suelo. Los dos, manchados de sangre, no pudieron resistir. Los soldados circundantes gritaron una advertencia: nuestro gran tutor no tiene intención de ser su enemigo. Si se rinden, podrán salvar sus vidas. Pero no esperaban que el poder de las balas de cañón fuera tan grande que Kouhon, cuyo cultivo estaba en el nivel de maestro prohibido, no pudiera resistir. Entonces le entregó el anillo de almacenamiento a mi buen hermano Dao Xuanzi le dijo que escapara rápido, pero Yuan Erjin no mató. En ese momento, una voz en el cielo anunció su muerte. Kouhon, quien usó un arma para buscar el fundamento del dragón, fue rodeado por mortales en el lugar decisivo. Fue descuidado y usó el bastón Xianfan para proteger a la bestia león, pero murió. Ahora, la vida y la muerte están en manos del cielo. Al ver a su amigo muerto, Dao Xuanzi se enfureció. Yo, que lo observaba desde atrás, respiré aliviado. Este asunto estaba resuelto. No esperaba que el bastón Xianfan fuera tan poderoso. En ese momento, Dao Xuanzi forcejeó para levantarse. No sé quién eres. Tienes un propósito. Ahora mi hermano y yo hemos sido engañados por ti y no tenemos nada que decir. Pero estoy muy insatisfecho. Esconderse tras mortales y usar el bastón Xianfan es algo despreciable del que toda la gente ociosa se avergüenza. Mi hermano Kouhon murió a manos de gente como tú. Ahora te mostraré mi arma de apoyo. El estudiante daoísta voló lentamente por los aires e invocó su arma daoísta, una gigantesca flecha voladora que apareció por encima y luego cayó hacia la ciudad de Xuanjing. Al ver esto, supe que había fracasado, así que en el último momento usé la verdadera inversión, regresando al punto inicial. Respiré profundamente, aliviado. ¿Era este el poder de la gran perfección de la técnica de asistencia? Si no fuera por el bastón primordial, incluso si reencarnara 100 veces, no podría representar una amenaza para ellos. Efectivamente, aún era inexperto. No esperaba que el bastón primordial matara directamente a Kouhon. Y aunque ambos llegaron al campo de batalla decisivo para competir por la técnica de cultivo, el hecho de que Dao Xuanzi estuviera dispuesto a morir por ellos demuestra que su vínculo fraternal era realmente fuerte. ¿Pero por qué se enfrentaron por una técnica de cultivo de primera clase? Por otro lado, recordé una frase que Dao Xuanzi dijo en su segunda vida: el Dao del núcleo dorado no es otra cosa. ¿Será que la técnica de formación del núcleo solo puede ser usada por una persona? Esto explica por qué incluso hermanos tan cercanos como Tom Bei pueden volverse unos contra otros. Sin embargo, esto no es un problema para mí. Tengo la posibilidad de empezar de cero infinitamente. Quizás esta vez pueda vencer a uno de ellos primero. Abriendo mi panel personal, descubrí que el límite superior de mi edad mental ha aumentado a 1080 años. Después de eso, será igual que antes. El tiempo vuela, y la cuarta vida ha llegado 35 años después. Mis subordinados en la vida anterior dijeron que la ira del vacío se dispersaría una vez cada 15 años. Esta vez, lo cronometré perfectamente y vine a verlo con mis propios ojos. Justo entonces, una gran cantidad de niebla blanca salió disparada de la ira del vacío, que duró media hora antes de que la niebla se disipara por completo. Inmediatamente saqué mis binoculares y miré hacia abajo. Según las descripciones de mis subordinados en la vida anterior, cada uno vio una escena diferente. A diferencia de lo que ellos veían como el próspero y floreciente camino inmortal, lo que yo vi fueron los 4 caracteres rey inmortal y ruinas por todas partes. Me quedé atónito. ¿Qué había sucedido exactamente? ¿Podía haber habido algún cambio importante en el camino inmortal? Entonces llegó el 50º año de nuevo. Kouhon y Dao Xuanzi seguían enfrentándose sobre la ciudad de Xuanjing.
Esta vez, cambié de estrategia e hice que los ataques de los soldados se dirigieran solo a Kou Hon. Grité en secreto desde las sombras, Kou Hon. Nosotros, tras recibir órdenes de Swansea, llevábamos mucho tiempo esperando. Kou Hon, al oír esto, se sorprendió y preguntó deliberadamente, ¿cómo supo Swansea que huía? Al descubrir la bala adjunta a la cuenta mortal, dudó en considerar la verdad del asunto y de inmediato maldijo, Swansea, eres despreciable. Pero luego dijo, el propio Swansea me ha estado atacando sin descanso. ¿Cuándo uní fuerzas con estos mortales? Justo. Cuando estaba a punto de explicarle a Kou Hon que alguien nos entendía, reaparecí de entre las sombras y dije, Swansea, ¿intentas darnos la espalda? ¿No acordamos que, tras ayudarte a matar a Kou Hon y obtener la técnica Hiedan, guiarías a nuestra gente lejos de este lugar desolado? Al oír esto, los mortales, que sabían tanto sobre Kou Hon, estaban completamente convencidos de que Dao Swansea estaba detrás de todo. De lo contrario, ¿cómo podían saber del método de cultivo Hiedang? Dao Swansea sabía que las explicaciones verbales eran inútiles, así que aprovechó el tiempo divino para investigar el origen de la voz en las sombras. Entonces, furioso, corrió hacia el origen de la voz, solo para descubrir que era un dispositivo parecido a un dispositivo de comunicación. Dao Swansea estaba desconcertado, no esperaba que este tipo fuera tan cauteloso. Kou Hon, claramente tras haber sido sembrado con éxito, estaba a punto de lanzar un ataque directo contra Dao Swansea. Atacó furioso a la otra parte. Dao Swansea respiró hondo, sabiendo que no podía explicar más, y solo podía desatar su espada natal y Fan Gan se levantó, y yo renací en las sombras. Como Dao Swansea quería darnos la espalda, no tuvimos más remedio que ayudar al maestro Kou Hon. Kou Hon pensó, oh, no. Como dice el dicho, quienes cometen muchas malas acciones sin duda serán castigados. Dao Swansea, por fin has encontrado la horma de tu zapato. Recientemente he dominado un nuevo movimiento, así que lo usaré para despedirte. Dao Fai Unon. En un instante, Dao Swansea quedó atrapado como un dragón. Dao Swansea estaba furioso. Estaba siendo conspirado contra él por esa persona en las sombras. Ni siquiera su buen hermano de muchos años le creyó. Así que, tras romper la técnica de búsqueda del dragón, se elevó en el aire y usó Dao Fai Unon. Dao Swansea también usó su propia jaula de bolas mecánica. En un instante, los grandes movimientos de ambos bandos chocaron. Ordené a mis soldados que lanzaran innumerables balas de cañón contra Dao Swansea. Al instante, quedó rodeado por una gran cantidad de sangre mortal. Entonces, la esfera de Kou Hon lo atravesó. La voz en el cielo resonó de nuevo, anunciando que Dao Swansea había muerto a manos de Kou Hon. Después, fui con Kou Hon y le rogué respetuosamente que nos salvara a los afortunados. Kou Hon me miró con una expresión hostil. ¿Cómo se atrevía un simple mortal a interferir en la batalla de los cultivadores? Su aura no me intimidó. Dije con seriedad, es solo para sacrificar mi vida por la esfera, ¿no? Al oír esto, Kou Hon respiró hondo. ¿Sacrificar mi vida por la esfera? Es difícil. ¿Quién no lo es? Después de que Kou Hon explicara el poder de la política predeterminada, incluso si él y los elegidos daoístas se marcharan, seguiría requiriendo un esfuerzo considerable. ¿Cómo podían llevarse mortales con ellos? Al oír esto, mi expresión cambió drásticamente. ¿De verdad no había otra opción? Kou Hon indicó que, con algún adorno, podría haber una pequeña posibilidad. Entonces los invité a hablar sobre la posibilidad de que, si mis descendientes tuvieran la oportunidad de cultivar, pudieran irse de este lugar como ellos. Kou Hon se echó a reír al oír esto. No solo no había energía espiritual, lo que imposibilitaba el cultivo, sino que incluso los mortales estaban cubiertos de suciedad. ¿Cómo podían cultivar si no salían para reconstruir sus cuerpos y limpiarse de la suciedad? Pero es poco probable que puedan salir, así que les aconsejo que sean simples mortales. Al oír que Xianfan Yong no tenía otra opción, salí sin expresión alguna, insinuando a Kou Hon que estaba desconsolado. Lo que no sabía es que, justo después de irme, el bastón Xianfan mató a Kou Hon. Ya que Xianfan y Xianfan son irreconciliables, ¿cómo podía confiar plenamente en un cultivador como tú, un simple mortal? En ese momento, Kou Hon, cubierto de heridas, estaba encerrado en una celda. Resultó que no había muerto, yo había controlado la dosis del bastón Xianfan, impidiéndole morir y, por lo tanto, suprimiendo su cultivo, impidiéndole ofrecer sacrificios. Finalmente, obtuve un documento sobre el origen de la tierra Xianhui, la fuente de todo. En el antiguo mundo del cultivo, una plaga estalló inicialmente entre la gente común. Los cultivadores no le prestaron mucha atención, pensando que era solo una plaga común. Sin embargo, después de que el primer cultivador se infectara, la plaga se intensificó y se extendió rápidamente a través de artefactos mágicos, infectando todo el mundo de cultivo. Los cultivadores infectados sufrieron, en el mejor de los casos, una disminución en su cultivo, y muchos quedaron indefensos de la noche a la mañana, convirtiéndose en mortales y enfrentándose a una muerte segura. Desesperados, los cultivadores descargaron su ira contra los mortales, comenzando una masacre a gran escala. Pero la plaga no desapareció con la muerte de innumerables mortales, en cambio. La pérdida de las restricciones provocó la caída de aún más cultivadores. Por lo tanto, los cultivadores decidieron implementar un gran plan de migración, exigiendo a todos los mortales en el mundo de la cultivación a varios mundos pequeños y espiritualmente áridos. Estos mundos, congelados y desolados, fueron aislados permanentemente por una gran ciudad, resultando en la actual Tierra de Vanguardia. El poder similar a una plaga dentro de estos mortales, debido a su especial letalidad contra aquellos que habían alcanzado la iluminación, se llamó el Bastón de Vanguardia. Cuando Kou Hon estaba siendo perseguido por Dao Swansea, decidió huir a este lugar para usar el poder del Bastón de Vanguardia para matar a su oponente. Nunca imaginó que yo, un simple mortal dominado, descubriría esto. Después de descubrir la verdad, me sentí un poco reacio porque, como mortal, solo tengo 86 años de vida, y los ecos infinitos solo pueden existir dentro de esa vida. Ahora, a los 70 años, solo me quedan 16 años para cultivar, pero no puedo.
Kou Hon no puede llevarse a nadie, y es poco probable que me encuentre con otros cultivadores, así que parece un callejón sin salida. Solo puedo repetir la vida mortal una y otra vez. De repente, pensé en algo importante: ¿cómo enviaron a tantos mortales aquí durante la gran operación de las 1000 alegrías? Presioné a Kou Hon sobre esta pregunta, y pareció saber la verdad. Aunque puedas escapar, ¿qué importa? Eres demasiado viejo para cultivar. Simplemente le dije que si quería volver a ser cultivador, aunque su cultivo está cerca del de maestro, debería poder cultivar de nuevo si regresa al mundo de la cultivación. Mientras me ayude a encontrar la manera de ir al mundo de la cultivación, puedo llevarlo conmigo. Pero Kou Hon, que había sido engañado 2 veces, no me creyó en absoluto. Le dije que lo considerara. Fuera cierto o falso lo que dije, al menos era una esperanza. O estaba dispuesto a morir aquí así. Como era de esperar, Kou Hon todavía cedió. Incluso si era solo una falsa esperanza, solo podía apostar. Entonces le expliqué que las herramientas utilizadas por la gran operación de las 1000 alegrías eran similares a las no mágicas. Tales artefactos mágicos como los de África eran muy populares en la antigüedad. Desafortunadamente, después de los grandes cambios en el mundo, los cultivadores se volvieron temerosos y aislados, y estos artefactos rara vez se veían en África. Me sobresalté cuando escuché esto e inmediatamente pregunté si los grandes cambios en el mundo se referían a la plaga del primer bastón mortal. Pero para mi sorpresa, Kou Hon negó con la cabeza. Aunque el primer bastón mortal era extraño, no podía sacudir los cimientos de los cultivadores. La razón por la que el primer bastón mortal era tan frecuente era porque la mayoría de los cultivadores estaban en otro lugar. Después de escuchar esto, Yumo probablemente adivinó de qué se trataba. Hay 5 grandes caminos en el Gran Dao. Incluso Kou Hon y Dao Xuanzi, que han sido buenos hermanos durante muchos años, podían verse afectados por los 5 grandes Dao. Este método de cultivo puede convertirte en un enemigo. Dijiste que la calle principal es un lugar donde no se pueden practicar diferentes métodos juntos, ¿verdad? Asintió, con el rostro enrojecido. Así es. Antes de la calle principal, no existía tal restricción en el antiguo mundo de cultivo. En aquel entonces, muchas sectas abrían sus puertas de par en par, aceptando discípulos. Los hermanos y hermanas que practicaban el mismo método podían intercambiar técnicas y aprender unos de otros. Todo el mundo de cultivo era vibrante. Hasta que un día, alguien descubrió que su eficiencia en el cultivo había disminuido considerablemente y pudo percibir cuántas personas practicaban su método al mismo tiempo. Cuantos más métodos practicaban, menor era su eficiencia. Innumerables intentos de modificar su cultivo no habían dado ningún progreso hasta que se acercaba a la calle principal, y ya no podían ocultar su fuerza interior. Los antiguos maestros y discípulos, antaño aliados cercanos, se han convertido en enemigos mortales. Una feroz batalla que arrasa el mundo de cultivo ha comenzado. Mientras cultives el mismo método que yo, será una lucha a muerte. Incluso si alguien intenta esconderse, es inútil, ya que quienes cultivan el mismo método pueden detectar la ubicación del otro. Pregunté con curiosidad: ¿y cómo se cultiva ahora en el mundo de la cultivación? Kou Hon suspiró. No había muchas opciones. Una era unirse a la alianza de la miríada de inmortales, compuesta por muchos cultivadores, e intercambiar contribuciones por métodos y recursos de cultivo. La otra era la sociedad Bulao, fundada por 5 figuras poderosas. Cualquiera con aptitudes para la cultivación podía unirse, pero el precio era firmar un contrato de alma y servir durante un tiempo determinado. Después de escuchar, dudé un poco. No parecía que les faltaran métodos de cultivo. Kou Hon sonrió con impotencia porque los métodos obtenidos con este método eran todos incompletos. Provenían de fuerzas poderosas, y estos métodos solo podían cultivarse hasta la gran perfección. Para ascender a un reino superior, había que cambiar de método de cultivo. Es decir, había que cambiar de método de cultivo cada vez que se alcanzaba un reino superior. Me acaricié la barba. Pero eso no significaría que cada vez que avances, tendrás que empezar a cultivar métodos de cultivo de nuevo. ¿No serían en vano todos tus esfuerzos anteriores?, respondió Kou Hon. Para nada. Porque todos cultivan una copia de la escritura verdadera primordial. Esta es una técnica secreta que permite cambiar libremente el nivel de cultivo sin perderlo. Tras reanudar el cultivo con una nueva técnica, el nivel se recupera rápidamente. Nunca esperé una técnica secreta tan milagrosa. Pero esto parece una teoría de la conspiración. ¿Cómo pudo parecer por casualidad? Es imposible que todos los cultivadores del mundo acepten técnicas de cultivo en constante cambio. Kou Hon también está indefenso. Incluso si se trata de una conspiración real, ¿qué se puede hacer? Las habilidades verdaderas son difíciles de conseguir. Dao Xuanzi murió sin saber siquiera que la técnica de cultivo que robé no era solo una técnica para ahorrar tiempo, sino una verdadera habilidad que conduce directamente a la fuente. A continuación, Kou Hon y yo charlamos con más entusiasmo. También me presentó el conocimiento común de cultivo en el mundo. El cultivador Yun Luo Hon desencadenaría una serie de eventos. La voz que Xuanzi recordó tras su muerte habló entonces de un rumor: durante miles de años, mortales de diversas tierras sagradas habían escapado en secreto al reino inmortal. Sin embargo, no había pruebas concretas, solo había oído hablar de ello. Pero sabía que no hay humo sin fuego. Dado que corría el rumor, significaba que alguien lo había logrado. Al ver que entendía lo suficiente, también necesitaba contactar con Kou Hon. Dijo que si encontraba la manera de llegar al reino inmortal, no solo recuperaría a Chen Meng, sino que también les arrebataría todo a Chen Meng y a Xuanzi, incluso la técnica secreta. Kou Hon exclamó sorprendido: ¿es cierto? Tras asentir, prometió con calma que haría todo lo posible por ayudar. Así, con la ayuda de Kou Hon, recopilé registros históricos de todo el mundo con la esperanza de encontrar pistas sobre la gran era milenaria. Al mismo tiempo, movilicé al ejército para excavar varias tumbas antiguas, lo que provocó un resentimiento generalizado, pero lo reprimí por la fuerza. Por desgracia, no fue hasta 16 años después, en otras palabras, no la encontré ni siquiera al final de mi vida mortal.
Antes de comenzar la nueva reversión, saqué mi preciado anillo de almacenamiento para confirmar que el método de cultivo que mencionó Kouhon era genuino. Desafortunadamente, tenía un tesoro escondido, pero nadie que lo disfrutara. Flotando a mi lado estaba la espada fundacional del Dao de Dao Xuanzi. Normalmente, los objetos raros pierden su magia con el tiempo y la muerte, pero hoy descubrí que esta espada supuestamente inútil podía ser absorbida y cargada por mi Wansen. En ese momento, vi el mensaje en la ventana cuando apareció la espada Dao Xuan y me di cuenta de que este útil objeto raro podía cargar a Wansen. Confirmé su uso de inmediato y obtuve el 100% de progreso de carga. Actualmente, solo me queda un punto. Según los comentarios de Wansen, con que el progreso de carga alcance el 100%, será suficiente. Después de desbloquear el segundo punto de cabello, al elegir volver a un tiempo anterior, podía elegir libremente un punto de tiempo para comenzar de nuevo. Esto, naturalmente, fue algo bueno para mí. Aunque los objetos raros no eran comunes, el mundo del cultivo era vasto y las posibilidades seguían siendo altas. Después, decidí volver atrás. Me diste varias opciones para ir a diferentes momentos. Esta vez, opté por quedarme con un objeto como recompensa. Desafortunadamente, no todos los objetos del mundo del almacenamiento podían conservarse. Naturalmente, elegí la técnica de cultivo del razonamiento. Abrí el panel y descubrí que la técnica de cultivo escritura del anillo de jade de las 1000 máquinas había sido ligada con éxito, lo que significaba que permanecería en el anillo. Fue una sorpresa inesperada. Después de eso, comencé a planear. En mi vida anterior, la excavación repentina de una gran cantidad de tumbas antiguas fue demasiado sensacional y causó conmoción en la Academia Min y la corte. También hubo mucha oposición. Esta vez, tenía que cambiar la mentalidad de la gente. Utilizando textos clásicos chinos como el Gran Aprendizaje, las Analectas y el Código Moral, creé en secreto la Escuela de la Antigüedad. Estos textos antiguos conmocionaron al mundo de inmediato. Entonces, cuando el emperador enfermó gravemente, la Escuela de Antigüedades donó una píldora. En tan solo unos días, la restauración a su estado anterior hizo que el emperador se obsesionara con el elixir de la inmortalidad, y la gente del mundo creyó que la antigua tumba no solo contenía libros antiguos, sino también un falso destino. 15 años después, el emperador volvió a enfermar gravemente. Desesperado por el elixir, envió un gran ejército a excavar la antigua tumba. Aunque esta vez no encontraron nada y el emperador murió repentinamente, la tendencia de explorar tumbas antiguas y atesorar los sitios antiguos ya se había afianzado. Todo esto fue, por supuesto, orquestado entre bastidores por mí y fue parte de mi ascenso a gran tutor. Esta vez, nadie se opuso a la orden de excavar las antiguas tumbas del mundo. A medida que se desenterraba una tumba tras otra, la historia de esta antigua tierra se fue reconstruyendo gradualmente. La dinastía más antigua se llamó Yi. Inmediatamente ofrecí una recompensa al mundo entero, quien encontrara la tumba de la dinastía y sería aniquilado. Así, en el año 25, finalmente se encontró la tumba del primer emperador de la dinastía Yi, Jixin. Desde la tumba principal hasta el lugar de descanso, a 100 metros de distancia, las paredes a ambos lados eran increíblemente realistas. En la tumba principal, el techo parecía un cielo estrellado, adornado con miles y miles de perlas luminosas. Se alzaban picos de montaña sumergidos en un mar de nubes. Incluso el camino que tenía por delante era un mar de nubes. Sabía que esto era obra de los antiguos. Habíamos encontrado el lugar correcto, la secta de la montaña más alta. Aquí solo había una sencilla choza con techo de paja, pero al inspeccionarla más de cerca, descubrí que en realidad estaba hecha de hilo de oro. Para evitar accidentes, envié soldados a explorar el lugar. Al abrir la puerta, no había el peligro que había imaginado. En cambio, me sorprendió ver un lugar específico dentro. Resultó que el emperador y su séquito eran en realidad discípulos externos de la secta Taiyang. Supuse que, aunque este hombre se había unido a la secta Taiyang, probablemente carecía de habilidades legales, por lo que fue exiliado aquí. No esperaba que estuviera tan apegado a su antigua secta, ni siquiera que colocara un cartel como discípulo externo. Sin embargo, según las palabras de Kouhon en mi vida anterior, todas las sectas del mundo deberían haber desaparecido en la gran calamidad anterior a la era de la Gran Qianzi. Parece que hay más en la historia. Quizás este grupo fue influenciado por la secta Taiyang y se le confió la responsabilidad de la gran secta Qianzi en este lugar de previsión. Tal vez podrían encontrar los artefactos africanos utilizados por Qianzi. Como no pudimos encontrar nada en la cámara funeraria principal, encargué a alguien que excavara el área alrededor de la antigua tumba. Efectivamente, en una cámara funeraria cercana, encontramos una lista de registros con la palabra África. Pero el resultado me enfureció. La cámara funeraria había sido robada, y según los rastros, era una serpiente de miles de años atrás. No estaba dispuesto a aceptarlo y volteé la mesa repetidamente. Mis esperanzas se vieron frustradas una y otra vez, y mi ira seguía ardiendo. No tuve más remedio que continuar la búsqueda de recompensas, con la esperanza de encontrar pistas sobre la antigua dinastía Zhou. El tiempo pasó volando, y ya era el año 35. Llegó una noticia impactante: un grupo de personas había encontrado a un sacerdote de los antiguos. Inmediatamente, le pedí a alguien que trajera el bastón primordial y fui a verlo. Rocié la sangre de un mortal que poseía el poder del bastón primordial sobre la armadura protectora del sacerdote. Efectivamente, la atravesó fácilmente. Entonces el equipo de excavación entró en acción. Poco después, la buena noticia no tardó en difundirse: entre los objetos funerarios había algo parecido a un objeto africano. Al oír esto, corrí adentro, pero lo que vi me dejó perplejo. Este objeto africano era solo del tamaño de un juguete. Más tarde, gracias a la información grabada en la pared por el pastor, finalmente supe toda la historia. Esta persona se llamaba Qian Hon, un cultivador que había sido perseguido por enemigos hace más de 3000 años. Sin otro lugar a donde ir, decidió esconderse en este lugar estratégico. Sin embargo, este lugar estratégico carecía de energía espiritual. Cuando Qian Hon agotó toda su energía espiritual, la agotó rápidamente, y su cultivo continuó decayendo. Para irse.
Comenzó a buscar el paradero de África y finalmente encontró al africano del árbol de forma única. Sin embargo, para su desesperación, el núcleo mágico de este poder africano estaba dañado y él no era hábil en ajedrez y no pudo repararlo. Finalmente, desistió de irse de este lugar y dejó un mensaje con la esperanza de que si el sacerdote lo encontraba en el futuro, el camino de cultivo taoísta podría traer sus restos de regreso al reino inmortal. Los objetos que le dejó al sacerdote eran para vengarse. La primera placa de piedra rota era el ajedrez del cielo y la tierra que necesitaba. Desafortunadamente, ya no podía ser absorbido. La formación que protegía al sacerdote fue obra suya y fue desgastada por el poder del bastón primordial, convirtiéndola en una piedra común. Entonces tomé las dos espadas de jade que tenía a mi lado. Una era la técnica de práctica, Xiao Wan Zhen Hui, y la otra, la técnica auxiliar, Yun Shua Lu. Al ver que solo había una persona practicando cada una, entrecerré los ojos. ¿Sería una trampa del sacerdote? No, pero han pasado miles de años. Y ni hablar de las técnicas auxiliares, ni siquiera la vida de un ejemplar dorado podría resistirla. Entonces, ¿por qué alguien practicaría esta técnica? De repente pensé que podría deberse a la existencia de una existencia primordial. Muchas técnicas fueron recopiladas por fuerzas como Ban Xianmen y Bulaohui. Si ese es el caso, entonces debe haber una existencia primordial. Quizás la razón sea que las dos técnicas de cultivo de Qianhong ya no estaban disponibles para su cultivo, por lo que se regalaron como recompensa para que la gente las intercambiara. Se estima que estas dos técnicas de cultivo han cambiado de manos innumerables veces a lo largo de miles de años. Si este es el caso, entonces estas poderosas fuerzas son verdaderamente despiadadas. El último elemento es, naturalmente, África, también conocida como el continente Taiyan. Es la herramienta que Taiyan usa para purificar a los mortales. El conjunto mágico interno ha sido dañado, pero no es un problema para mí. No me avergüenzo. Sin embargo, algunos vendrán más tarde. En el 50º aniversario, los familiares Kou Hon y Dao Xuanzi volvieron a la cima de la ciudad Xuanjing. Esta vez, decidí aparecer ante ellos abiertamente. Es solo cuestión de cultivar técnicas. ¿Por qué tienen que luchar a muerte? ¿Por qué no bajas y les dejas escuchar lo que tengo que decir? Aunque los dos se sorprendieron por mi tono, decidieron escuchar. Les dije que cuando nuestro antepasado moría, profetizó que en el futuro nacerían dos personas que se liberarían de este lugar. Durante muchos años, la gente de nuestro clan ha sido indiferente. Solo hoy se han dado cuenta de la verdad de esta profecía. Dao Xuanzi y los demás no se dejaban engañar tan fácilmente. Después de todo, nunca habían oído hablar de algo así. El arte de la deducción puede predecir el futuro dentro de 1000 años, dije, pronunciando un nombre que lo sorprendió. ¿Han oído hablar alguna vez de la secta Taiyan?, exclamó Kou Hon conmocionado. ¿Será la antigua secta que destaca en la deducción? Al oír esto, respiré aliviado. No esperaba que la secta Taiyan fuera tan hábil en la deducción. Parecía que mi plan para engañarlos había funcionado. Así que admití directamente, así es, mi clan inmortal es de la secta Taiyan. Aunque los inmortales no son buenos cultivadores y solo están en la etapa inicial, son extremadamente hábiles en la deducción. Más tarde, debido a la necesidad de que los mortales emigraran, los inmortales se preocuparon por su propio clan, así que se ofrecieron como voluntarios para encargarse de la migración en esta zona y se quedaron en esta tierra de la previsión con su clan. Al escuchar una historia tan completa, y con todo acorde con el relato de Dao Xuanzi, quedaron prácticamente convencidos y preguntaron cuál era el problema. Inmediatamente expliqué mi propósito. Parece que están en desacuerdo por una sola técnica de cultivo. ¿Por qué esforzarse tanto? Mi antepasado nos transmitió una técnica de cultivo del núcleo dorado antes de morir. Supongo que ya no necesitan pelearse por ella. Kou Hon estaba sumamente emocionado. Después de todo, él y Dao Xuanzi eran amigos desde hacía muchos años. ¿Cómo podían no pelearse? El candidato más prometedor, emocionado, preguntó qué condiciones se requerían. Respondió, solo dímelo. Invocó el nombre de su antepasado, explicando que su deseo de toda la vida era regresar a la secta Taiyan, pero que la esencia del método de vibración africana estaba dañada. Dedujo que a uno de ellos le encantaba practicarlo, así que si podían ayudar a su gente a reparar el daño y escapar de este aprieto, estaría de acuerdo. El candidato estaba asombrado. Las habilidades deductivas de tu antepasado son tan poderosas. Incluso predijo su área de especialización. Soy una persona realmente extraordinaria, exclamó. Sabiendo que las promesas verbales eran inútiles, me propuso. Los llevé a ver la técnica de cultivo en persona. Kou Hon también quería ir, pero Dao Xuanzi lo detuvo. Hermano, ¿no te conformas con un solo día de técnicas de cultivo? Kou Hon no tuvo más remedio que decir, entonces no iré. Luego se metió bajo tierra y sutilmente le insinuó a Dao Xuanzi que se quedó atónito. Lo vio, indicándole que el área estaba llena del poder del bastón primordial. Entré con naturalidad y le expliqué que esto era solo para proteger la técnica de cultivo, ya que ambos eran cultivadores primordiales. Luego me detuve en la entrada y saqué la técnica de cultivo para mostrársela a Dao Xuanzi. Cuando vio el motivo de la técnica, Dao Xuanzi se sorprendió, pero no se mareó. ¿No dijiste que era una técnica de cultivo? Así que le expliqué que era por necesidad. Después de todo, si esa fuera la verdadera causa de la técnica, probablemente volverían a pelear. Dao Xuanzi usó su poder y admiró mi ingenio. Realmente tenía un don para esto. No te preocupes, mi feroz palma es experta en técnicas de cultivo de I. Sin duda la usaré para ayudarte a reparar el sol. Todo se está desarrollando según mis expectativas. Me reí y dije, muy bien. Mientras el sol esté reparado, te presentaré esta técnica de cultivo con ambas manos. Tras regresar a la mansión, Dao Xuanzi le transmitió su voz a Kou Hon, indicándole que la técnica de cultivo era real, pero no reveló que en realidad era una técnica de cultivo. Kou Hon inmediatamente tuvo malas intenciones. Probémoslo. Después de todo, es solo un simple mortal. Sin embargo, Dao Xuanzi, naturalmente, no quería ser derrotado por Kou Hon.
Para evitar ser descubierto, aconsejó, es mejor no venir aquí. Después de todo, es un mortal. Todavía habrá quienes dañen a la gente en el futuro. Tú también escuchaste la profecía. Si es un choque de titanes, podría ocurrir algo inesperado. En fin, solo se trata de reparar África, no se perderá mucho tiempo. Con la ayuda de Dao Swansea y la persuasión, Kouhon accedió a ayudarme a reparar el artefacto mágico africano. Pasó un año. Ese día, el área alrededor del templo Taiyan finalmente fue reparada. Salvo las formaciones mágicas defensivas y ofensivas, que solo pudieron repararse debido a limitaciones materiales, las demás funciones estaban prácticamente intactas. En resumen, debería poder afrontar la gran batalla sin mayores problemas. Además, los artefactos mágicos se alimentan de energía espiritual y requieren piedras divinas para controlarlos. Vienen en 3 tamaños, 10 metros, 100 metros y 1000 metros. Kouhon explicó que no tenían muchas versiones temporales, pero que colocarían suficientes para dejar este lugar en la forma de 100 metros. También recomendó que pilotaran los artefactos ellos mismos, lo que requeriría al menos 7 habilidades divinas para que ambos pudieran ayudar. Sin embargo, transformé directamente la forma de 100 metros y dejé a Kouhon sin palabras. ¿Un simple mortal como Minginsi puede controlar el Taiyan? Una persona realmente extraordinaria, Rey. Son solo habilidades menores, que no vale la pena mencionar. Y gracias a ambos por su ayuda. Dado que es así, la técnica será recompensada como prometieron. 3 días después, tras recibir la técnica, Dao Swansea y Kouhon se despidieron de mí. Kouhon dijo que si tenía la oportunidad, podría ir a buscarlo a la ciudad de Lintian, en las montañas Yunsan. Antes de irse, también me dio un mapa de las inmediaciones de la salida de la ciudad de Xianhui. Tras unas cuantas palabras amables más, se transformó en un rayo de luz y se fue. De camino al abismo del vacío, Kouhon le preguntó a Swansea qué tipo de técnica era. Swansea se limitó a reír y dijo, nada del otro mundo, simplemente normal. Una técnica no puede ser igual a la tuya, ¿verdad? Finalmente, los dos desaparecieron en el abismo del vacío. Poco después de llevármelos, piloté el Taiyan y llegué al abismo del vacío. En ese momento, ya tenía 71 años y definitivamente tendría que reencarnar de nuevo antes de aventurarme en el mundo del ocio. Hoy, probaré el poder de esta formidable ciudad. Al entrar en las tierras de cultivo, sentí una sensación extremadamente irreal. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente algo me llamó la atención y comenzó a temblar. Recordé lo que Kouhon había dicho sobre la capa de viento fuerte, este lugar podía destrozar fácilmente los cuerpos mortales. Por suerte, tenía magia protectora y, con un control cuidadoso, crucé la capa de viento fuerte después de media hora. Finalmente, escapé de la formidable formación.